Entonces, estábamos justamente aquí, ¿no? Viendo un poquito las características clínicas, que las hemos hablado mucho, con que se puede acompañar, las cefaleas mixtas, ¿no? Y los problemas de la cefalea crónica diario. ¿Sí ven la imagen? Sí, doctor. Doctor. Sí, doctor. Doctor. Bueno, vamos a ver un poquito de la fisiopatología. Acuérdense que es una cefalea idiopática primaria, es decir, que no se conoce toda la fisiopatología ni a qué puede correlacionar totalmente. ¿Sí? Hay algunas cosas que sabemos, ¿no? La primera es que no se correlaciona el dolor muscular o contractura muscular en forma real con el dolor de cabeza. Es decir, a veces hay dolor de cabeza sin este evento, ¿no? Y otras veces, pues las contracturas musculares son de origen realmente por alguna lesión muscular y me genera dolor de cabeza y no es tensional, es por la lesión muscular. Entonces, una relación causa-efecto no hay, ¿no? Entonces, por eso todavía cuesta mucho trabajo, les digo, incluirlo o dividirlo de esta forma. Tampoco hay una evidencia de que el dolor muscular o la sensibilidad muscular cuando la encuentro se deba a que hay un evento de vasoconstricción en el músculo, ¿no? Y que hubiera isquemia. No tiene tampoco relación a esto. Eso es lo que sí sabemos, ¿no? Nada tiene que ver con tensión nerviosa o estar tenso, ¿no? Entonces, cuando tenga un paciente con cefalea tensional, les digo, no se descarta los factores psicológicos, emocionales, ¿no? Como exacerbación del dolor, pero no es la causa del dolor. Y en migraña y también en este tipo de dolor hay algunas cuestiones que se comparten, ¿no? Hay sensibilidad a nivel pericraneal durante el ataque, o sea, duele que uno toca el cráneo, ¿no? Se ha visto que también tiene bajos niveles de serotonina, es por eso que también se ha querido englobar como una migraña menor y la otra migraña sería la migraña mayor, ¿no? Pero no es bueno hacer esta división todavía, ¿no? Porque no son lo mismo clínicamente, ¿no? Y otra cuestión es que hay una etapa límbica del dolor, ¿no? O sea, cuando yo tengo dolor, llega hasta mi cerebro y en el sistema límbico se establece una respuesta postsináptica y polisináptica de modulación, ¿no? Para decir o decidir, ¿no? Si el evento de dolor emocionalmente, ¿no? Por eso es el límbico, ¿no? Pues va a ser caracterizado por mi apreciación, ¿no? Que me va a generar este sistema como un dolor intenso o simplemente un factor externo, ¿no? Como la presión de los lentes o lo que sea que no me debería generar ningún dolor. Entonces, aparentemente esta modulación de una fase, ¿no? Que se llama justamente S2, ¿no? Del dolor, que es a los estímulos externos, ¿no? No está totalmente bien modulada, ¿no? Es decir, que hay una sobrerespuesta a esto. Y es curioso que esta fase también, el uso crónico de analgésicos la puede desregular. Es decir, si yo tomo todos los días un antiinflamatorio analgésico, hay una adaptación del límbico al uso del analgésico para percibir los efectos, los eventos de dolor ya modulado por el analgésico. Es decir, que el día que no lo tome, voy a percibir los eventos de dolor con mucho más detalle o mucho más sensibilidad y cosas que no me dolían antes, ahora sí me duelen porque no tengo el efecto del control del dolor, ¿no? Entonces, esto me lleva a tener un umbral disminuido del dolor, es decir, los estímulos externos más fácilmente me generan dolor, ¿no? ¿Sí les queda claro esto? Es interesante, ¿no? Porque correlaciona Sí, los analgésicos, la cefalea diaria, la migraña, ¿no? Y bueno, el uso, bueno, por lo menos dice la aspirina porque con esto se estudió, pero muchos analgésicos tienen este mismo efecto, ¿no? De aumentar la etapa o la duración de respuesta estereoceptiva, ¿no? En el sistema límbico, ¿no? Y el uso crónico de la aspirina me va a disminuir el umbral del dolor, ¿no? Entonces, ¿por qué se los pongo? Porque muchos pacientes de estos están abusando mucho de medicamento. Entonces, si tenían una cefalea crónica, digo, una cefalea episódica frecuente, ¿no? Pues de repente van a pasar la crónica por ellos mismos, ¿no? O sea, estuvieron tomando gran cantidad de analgésicos y ellos llevaron a que se establecieran estas vías, ¿no? Sin querer, ¿verdad? Uno no busca hacerse daño la mayoría de las veces, ¿no? Pero pues evidentemente el consumo de analgésicos en cualquier evento de dolor crónico puede ser un problema. Aquí tienen un dibujo donde está la localización del dolor, ¿no? Entonces vean la región frontal bilateral, acuérdense que un criterio son que son bilaterales los dolores, o puede tener toda esta distribución, ¿no?
cérvico, occipito, aurículo, maxilar, ¿no? Toda esta distribución. Y de repente se puede distribuir como una banda, ¿no? O sea, como un cinturón. Continuamos con la fisiopatología, ¿no? Entonces, hay mecanismos centrales en este color morado, los mecanismos periféricos, ¿no? Y bueno, los mecanismos periféricos van a tener percepción, ¿no?, de los estímulos, ¿no? Y de estos, pues siempre acuérdense, hay una retroacción de los estímulos para modular el estímulo, ¿no? Es decir, que yo no perciba todo lo que llega a mí como dolor y que lo perciba como lo que es, ¿no? Si esto se está alterando, ¿no? La regulación de esto es lo que me puede llevar a la percepción de estímulos que normalmente yo no sentía como dolor. Entonces empieza a haber una sensibilización periférica. Esto aumenta los estímulos tanto hacia el trigémino, porque el dolor, pues, aunque sea en esta zona, tiene distribución trigeminal y en esta zona, pues, distribución de los primeros, la primero y segundo nervio craneal, ¿no? Por eso hablan del asta dorsal espinal, ¿no? Sea trigémino o asta dorsal espinal. Y esto genera que las vías inhibitorias disminuyan su actividad, ¿no? Con reflejos antinociceptivos, es decir, los reflejos que controlan el dolor están disminuidos y hay una mayor estimulación de las estructuras y me lleva a la hipersensibilidad, ya no periférica, sino a la central, que sería lo que me llevaría a tener dolor constante. Entonces, otras cuestiones que sí sabemos, ¿no? Que hay una modulación anormal en las neuronas del nervio trigémino, aparte de las neuronas del sistema límbico, ¿no? Entonces tengo una doble vía, ¿no? De ingreso de dolor, ¿no? Mi trigémino está muy sensible a los estímulos, ¿no? Y las vías de retroacción o retroalimentación de dolor, ¿no? Que aquí las podíamos ver, ¿no? Se afectan, ¿no? Hay una retroalimentación disminuida, ¿no? Y esto me lleva a sensibilización, ¿no? Entonces, el otro gran sistema es el sistema límbico, ¿no? Que es el que me va a cambiar mi respuesta a un estímulo y lo va a magnificar o disminuir, ¿no? Como todo esto tiene que ver, les digo, con neurotransmisores, no olvidemos que el estrés o las emociones sí podrían afectar también el umbral al dolor. Por eso no es raro también que durante las crisis emocionales, por ejemplo, una depresión secundaria a una pérdida, separación, problema económico, pudiera yo empezar a tener un dolor que era episódico, a tener un dolor que ya se vuelve frecuente o de plano una cefalea tensional crónica, ¿no? Entonces, siempre que un paciente cambia su patrón de dolor, investiguen si no hubo algo que lo detonara y sobre todo algo de este tipo, ¿no? ¿Sí? Algo que le generó un cambio en su estilo de vida o una preocupación. Y les digo, no es que la tensión sea por tensión nerviosa, o sea, la cefalea tensional, pero sí los factores emocionales lo afectan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo esto está modulado por serotonina, ¿no? Y la serotonina, acuérdense que tiene que ver con depresión y ahora, vean cómo la sustancia P, que es una sustancia que cuando se libera causa dolor, ¿no? Pero vuelvan a ver, ¿no? Otra vez aquí está el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, ¿no? Entonces empiezan a compartir otra vez cosas con la migraña, ¿no? Este esquema está un poco más fácil de entender, ¿no? Entonces, bueno, tengo los factores externos, me estimulan los músculos, pueden ser los del ojo, ¿no? Pueden ser los de la masticación, los pericraneales. Tengo los vasos sanguíneos que también están respondiendo, ¿no?, a cambios. Y todo esto es una aferencia sensitiva. Llega el trigémino no tiene una buena modulación y me manda la señal amplificada al sistema límbico y al tálamo, ¿no? O sea, lo van a percibir con mayor intensidad. Y el sistema límbico también tiene una modulación disminuida, ¿no? O sea, no tiene el mismo volumen las dos flechas, esta está disminuida o abolida, ¿no? Hacia el trigémino también para modular la respuesta que está teniendo el trigémino y recuérdense también las astas posteriores de la médula espinal para C1 y C2, ¿no? Porque C1 y C2 también son distribución del dolor en la cefalea tensional. Entonces, hay una falla en la modulación límbica y hay una falla en la modulación trigeminal. Y recordar que el uso crónico de medicamentos puede incidir en esto por la respuesta que habíamos visto, ¿no? ¿Sí les queda claro?
Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Entonces, está interesante, ¿no? Vean, este es otro dibujo, ¿no? Se está agarrando la cabeza y una tuerca que se lo aprieta, ¿no? Entonces, está ejemplificando una cefalea también tensional, o por lo menos una cefalea opresiva, ¿no? Ahora, debido a sus características y su alta frecuencia, ¿no? Se asocia con otros problemas, ¿no? Unos porque lo pueden aumentar, ¿no? Y otros porque comparten características fisiopatológicas, ¿no? Es decir, que se pierde la modulación al dolor y los estímulos que normalmente no duelen empiezan a generar dolor. Y uno de esos es la fibromialgia. Ya hablamos un poco de fibromialgia, pero recuerden que la fibromialgia es una enfermedad que surgió a finales de los 90, ¿no? Y principios del año 2000. No existía antes, no se conocía antes, ¿no? Se empezó a hablar de eso, existía con otros nombres, ¿no? Y se trataba ahí de poner a los pacientes que yo no sé qué tienen, ¿no? Es decir, que les duele todo, ya les descarté otras enfermedades, o sea, no tienen artritis reumatoide, no tienen osteoartritis, no tienen trauma, no quejan, y tiene, pues en el intento de hacerlo una enfermedad que sí exista, pues se le puso, ¿no? Bueno, es que si yo le hago presión de 4 kilos en cada uno de estos puntos, ¿no? Son 18 puntos y si de estos 11 son positivos, con un dolor crónico, ¿no? De tipo muscular, ¿no? Pues tengo este diagnóstico, ¿no? Fibromialgia. Y a los reumatólogos, pues obviamente por sus características del dolor, pues lo adoptaron. De hecho, fue un reumatólogo lo que lo describió, ¿no? Entonces, depende con quién lo hablen, el diagnóstico existe o no, ¿no? Si a mí me preguntan, bueno, yo pienso que sí, sí se puede de repente llegar a este diagnóstico. No me convence mucho nunca cuando tengo que hacer este diagnóstico, porque pues pienso que estoy haciendo un error clínico, ¿no? Que hay algo más que tiene el paciente y que se lo debo tratar. Me cuesta mucho trabajo aceptar una enfermedad como esta sin ningún tratamiento, ¿no? Y bueno, les digo, es un dolor musculoesquelético difuso, ¿no? Fibromialgia, ¿no? Sobre todo las fascias, ¿no? Y de los músculos y afecta muchísimo más a mujeres que a hombres, ¿no? Tiene mucho que ver con síndrome de fatiga crónica, hay dolores de cabeza, generalmente de tipo tensional, por eso la cefalea tensional se asocia mucho a esto. Y hay parestesias en el cuerpo, también puede quejarse el paciente y se asocia mucho con depresión, ¿no? Y a veces si yo trato la depresión, mejora también esto, ¿no? Entonces a lo mejor no es totalmente separado una cosa de otra, ¿no? Hay un síndrome que se llama síndrome miofacial que se parece a esto, pero es más limitado, ¿no? A una región de músculo y fascia muscular, ¿no? Miofacial se refiere no tanto a fascia, a facial de la cara, sino de fascia muscular. Entonces, las más afectadas son sobre todo la región cérvico-escapular, ¿no? Hacia el hombro, ¿no? Se quejan mucho y es muy constante ahí y tiene puntos gatillo. Donde yo toco le duele más al paciente. Pero, generalmente se limitan con el tiempo estos síndromes, ¿no? No como la fibromialgia que no se quita. Y bueno, otra asociación importante de la cefalea tensional, les digo, puede estar con fibromialgia, con síndrome miofascial. Otra asociación importante es la depresión, que ya les hablé un poco antes por qué mecanismos la depresión y la cefalea tensional se acompañan frecuentemente, ¿no? A veces el dolor crónico me lleva a depresión, o a veces la depresión me lleva a que ese dolor que no era crónico se vuelva crónico, ¿no? O de más intensidad, o que yo perciba el dolor como más intenso, ¿no? Entonces, no es nada raro que yo tenga asociaciones y las tengo que explorar en mi historia clínica. Les digo, la historia clínica les va a llevar a que tengan clarísimo todo esto, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿sí estamos bien? Sí, sí, doctor. Entonces, ahora vamos un poco a tratamiento. ¿Sí? Entonces, aquí tienen un algoritmo de tratamiento para la cefalea tensional. Tenemos la cefalea tensional episódica infrecuente y la tensional episódica frecuente. Ya estamos hablando de que pues, le duele más de un día por mes, menos de 14, ¿no? Pero evidentemente, si le duele 14 al mes, pues prácticamente estamos en el mismo caso de la crónica. Por eso, no la separamos tanto, ¿no? En la episódica infrecuente, ¿no? Que es la que todos hemos tenido, si es un caso leve, no se recomienda dar ni siquiera medicamento, ¿no? Es decir, mejor salga, camine, tome líquidos, haga alguna actividad de relajación, esparcimiento, y ya, ¿no? Obviamente un paciente si llega a su consultorio con un dolor de algo, pues yo le voy a dar
analgésico, ¿no? Pero le digo, para los siguientes ataques, controle mucho el consumo de medicamento, ¿no? Porque no queremos que, o sea, el paciente fue a que le quitara yo el dolor, ¿no? Entonces, si va al consultorio y no le doy nada, ¿no? Y le digo, váyase a caminar, pues ya no va a regresar nunca conmigo, ¿no? Entonces, le voy a quitar yo el dolor, le voy a dar una opción, pero voy a decir, trate de evitar el consumo porque esto lo puede llevar a más complicaciones que beneficios y le va a ayudar mucho tener buena hidratación, buen sueño, caminar, hacer ejercicio, tener actividades de esparcimiento, para controlar su estrés y no tener eventos más frecuentes, ¿no? Si el dolor es moderado, y que ya sea una queja, ¿no? Entonces le puedo dar un analgésico, antiinflamatorio, ¿no? Si está en embarazo, nada más usamos paracetamol, ¿no? Y si yo tuviera ganas de usar algún medicamento, algún tratamiento, alternativo, les digo, incluso en estas guías ya hablan de la acupuntura como una opción, ¿no? Porque la acupuntura tiene, les digo, un mecanismo que sí es reconocido de acción sobre el dolor, porque puede justamente estimular las vías, límbicas al dolor y recuperar la modulación, ¿no? Entonces, digamos que abre una vía de dolor por el lado de la acupuntura, pero eso estimula el sistema límbico, ¿no? ¿Les queda claro para la cefalea infrecuente? Sí, doctor. Sí, doctor. Es muy Sí. sencillo, ¿no? Si le duele, pues le doy algo para el dolor, que va a ser un AINE y punto, ¿no? Si está embarazada, paracetamol, y le puedo ofrecer distintas opciones y explicarle muy bien el problema. Siempre explíquenle a los pacientes los problemas, ¿no? Porque eso ayuda mucho, ¿no? Le queda claro al paciente que ustedes no nada más lo están mandando a que duerma bien y le están explicando por qué lo hacen y eso les hace apego al paciente, ¿no? Luego, los casos de cefalea tensional episódica, frecuente y la crónica, si es leve, igual hay que hacer mucho cuidado y aquí sí con más razón con los medicamentos, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí sí puede haber una facilidad de un abuso rápido de medicamentos, ¿no? Entonces, las guías no recomiendan darle el medicamento. Esto no es tan fácil porque si yo no le doy una opción, prefiero yo controlarle el medicamento al paciente a que él busque en la farmacia algo. Ahora, si ya es moderada y que empiece a interferir un poco con su actividad cotidiana, ¿no? O con cuestiones familiares, ¿no? Pues evidentemente sí va a estar tomando analgésicos y hay que evitar que tome muchos, ¿no? Ya habíamos visto un poco los criterios, ¿no? Más de 10 días por mes estar tomando algún analgésico en general ya es un abuso del analgésico y con los AINES más de 15 días, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque esto mismo me va a llevar a que el dolor se vuelva crónico, ¿no? Entonces, si él toma mucho medicamento para el dolor, mucho analgésico, el analgésico me va a generar que bajen mis umbrales al dolor y ahora no nada más me duele muchísimo cuando no lo tomo, sino que diario tengo que tomarme una dosis para controlar, no tener tanto dolor, pero de todas formas me duele, ¿no? Entonces, aquí yo voy a tratar de dar un medicamento preventivo, ¿no? Como en la migraña que dábamos medicación preventiva, sería un caso donde lo tenemos que usar. Les digo, pueden ser tratamientos no farmacológicos. Si es el embarazo, pues espera que se acabe el embarazo, ¿no? Ya después se lo trataré. Y lo que tiene evidencia es la amitriptilina, ¿no? Pero ya les dije, la amitriptilina tiene muchos problemas de efectos colaterales. Se recomiendan otros, ¿no? Como la mirtazapina, ¿no? Que es un inhibidor de recaptura de serotonina con efecto noradrenérgico, ¿no? Y bueno, más bien dependiendo del paciente voy a adaptar este tipo de terapéutica, ¿no? Si tiene una depresión importante, pues me voy a enfocar a tratarle la depresión. Si tiene un trastorno de sueño importante, me voy a enfocar a tratarle el problema de sueño, ¿no? Aquí tenemos para el evento de dolor agudo, ¿no? Es tratamiento, pero de dolor agudo, ¿no? No de dolor, no prevención, sino de cuando tiene el dolor. Tengo básicamente los analgésicos simples y los analgésicos combinados. Los simples es que es el puro principio activo. Y aquí ustedes pueden ver la indometacina, la aspirina, el paracetamol, el naproxeno y el ketorolac. Son las opciones que tenemos en este esquema. Yo sé que hay más opciones, ¿no? Que existen más opciones de antiinflamatorios, pero estos digamos que son los que tenemos o que usamos más, ¿no? El grado de efectividad aquí lo están marcando con cruces. Entonces, la indometacina es altamente efectivo, pero acuérdense que tiene muchos efectos colaterales, sobre todo de tipo gástrico. Y la aspirina, el acetaminofén son efectivos, pero no al mismo grado. El naproxeno pareciera que es el que tiene más efectividad y que tiene menos efectos colaterales, ¿no?
Y el ketorolaco es efectivo, pero tiene más efectos colaterales. De hecho, el ketorolaco es una buena opción. Perdón. Les digo, una buena opción para una sola dosis, pero si yo voy a estar usándolo en forma reiterada, pues genera aparte mucho problema gástrico, problema renal. Acuérdense que el ketorolaco está asociado a daño renal si se toma por más de 2 días, ¿no? Entonces, sabemos que son pacientes que tienden mucho al abuso de medicamento. Tengo que ser cuidadoso, ¿no? Es una muy buena opción el ketorolaco, pero tiene efectos colaterales, sobre todo a nivel renal, considerables, ¿no? El acetaminofén es una muy buena opción, ¿no? Pues es poco tóxico, muy pocos efectos colaterales, pero su efectividad no es tan buena como el naproxeno. Digamos que de esta tabla, el que sería el primer lugar, porque tiene menos efectos colaterales y más efectividad, sería el naproxeno. Y en segundo lugar, el paracetamol, no tan eficaz, pero con muy poquitos efectos colaterales. Y si no, escoger otro. Recuerden que siempre vamos a interrogar alergias, problemas gástricos, o sea, no le voy a dar a un paciente aspirina si ya tiene una enfermedad acidopéptica, ¿no? Ni indometacina. ¿Sí les queda claro? Sí, doctor. O es un paciente con insuficiencia renal, pues no le doy ketorolaco, ¿no? Entonces les digo, hay que hacer cuidado, ¿no? Ahora, los analgésicos combinados, estos son todo un problema, ¿no? Porque son gran causa de que el paciente tenga tendencia a el abuso del medicamento. ¿Por qué? Porque generalmente vienen combinados con cafeína, ¿no? Ustedes los ven en todas las tiendas, ¿no? Viene, por ejemplo, el Bioelectro, ¿no? Pues es una combinación de aspirina, paracetamol y cafeína, ¿no? Y el Saridón, la cafeaspirina, y hay gran cantidad de medicamentos combinados con cafeína, ¿no? Y pues la cafeína establece cierta bienestar, ¿no? Tienes este efecto estimulante, me despierta, me genera actividad y entonces de repente, y también me genera cierta adicción, ¿no? Entonces, cuando no la tomo tengo supresión, me duele más, ¿no? Entonces, digamos que la cafeína me engancha a seguir tomando el analgésico y pudiera ser todo un problema. Entonces hay que ser muy cuidadoso porque sí son muy eficaces, o sea, funcionan muy bien, pero hay que ser muy cuidadoso en que el darle analgésicos con cafeína o los que venden de venta libre, fácilmente el paciente puede caer en el abuso y ya vimos que el abuso no es nada bueno en el dolor. ¿Sí? Los que tienen opioides, ¿no? Que vienen con tramadol o algún otro analgésico no son nunca buenos, y menos con opioides porque a veces incluso incrementan el dolor. Y los que traen relajantes musculares, pues hay que sumarle los efectos colaterales del relajante muscular. Sin embargo, pudieran ser muy eficaces también. Aquí vemos este esquema del trigémino, ¿no? Y las aferencias, ¿no? La verdad, ya está más que claro las vías, ¿no? Que estábamos hablando. El ejemplo de la fibromialgia, ¿sí? Y bueno, los efectos colaterales de los medicamentos, ¿no? Entonces, si yo tomo mucho analgésico, vean esta foto, ¿no? De un hombre de puras pastillas, ¿no? Hacia eso vamos, ¿eh? O sea, tomas vitaminas, tomas medicamentos, tomas analgésicos, te tomas una pastilla para dormir, en la mañana te tomas uno para el colesterol, luego el de la presión, etcétera, ¿no? ¿Y por qué? Porque no cambiamos hábitos de vida, ¿no? Es decir, no hago ejercicio, no controlo mi peso, entonces tengo que andar tomando para el colesterol, me vuelvo hipertenso con el tiempo. O sea, tengo una serie de cosas que van en relación al estilo de vida y que me llevan a esto, ¿no? A que somos de puras pastillas, ¿no? Hay que tomar medicamentos, ¿no? Y hay pacientes que yo les mando 10 tipos distintos, pero bueno, son pacientes con todo tipo de enfermedades, ¿no? Lo ideal es mejor no llegar a eso, ¿no? Y recordar que los antiinflamatorios en particular, ¿no? Tienen efectos gástricos, pueden producir dermatitis, el consumo abusivo puede causarme confusión, edema en las extremidades, leucopenia, trombocitopenia, etcétera. O sea, no son inocuos, ¿no? Y aunque les digo, los relajantes musculares en la práctica sí les va a funcionar, ¿no? No hay una evidencia basada en evidencia que funcione, ¿no? O sea, por lo tanto, no tiene mucho caso andarles dando medicamentos combinados, ¿no? Sí son más efectivos, pero nos llevan a más abuso y, les digo, no hay una evidencia de que sean mejor que el medicamento solo. Ahora, ¿cuándo voy a dar tratamiento preventivo o profiláctico del dolor, no? Pues
va a estar indicado si yo tengo más de 2 ataques de cefalea tensional por semana, si los ataques duran varias horas, ¿no? Y si hay evidencia de que el paciente está consumiendo cada vez más medicamento. Y aquí no hay tantos como en la migraña, ¿no? Es decir, que estoy más limitado, ¿no? Generalmente son los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina, que es el que encuentran en todos lados, pero les digo, es difícil usar la amitriptilina, ¿no? Tiene muchos efectos colaterales y de repente hay que dar dosis muy altas, ¿no? Los inhibidores de recaptura de serotonina, donde busquen, no la van a encontrar con evidencia, pero en la práctica sí sirven. ¿Sí? Entonces, siempre empezar con dosis bajas. Las dosis altas de los antidepresivos, ¿no? Paroxetina, fluoxetina, sertralina, la que ustedes quieran, ¿no? Citalopram, escitalopram, etcétera, etcétera. Mirtazapina. Las dosis altas son para eso, para antidepresivo, ¿no? Entonces, si yo tengo una franca depresión, le puedo manejar dosis altas. De todas formas, le tengo que empezar con dosis bajas. Estos medicamentos, si yo al paciente se los doy de golpe con una dosis alta, inmediatamente se siente pésimo, lo deja de tomar y ya se acabó el tratamiento con ustedes, ¿no? Busca otro médico. Entonces, siempre empiecen con dosis bajas, un cuarto de la dosis normal, ¿no? Entonces, si yo voy a empezar con fluoxetina, le doy un cuartito de tableta, ¿no? De 20 miligramos, por ponerles un ejemplo. Y hay que conocer bien el perfil del medicamento. Unos activan, otros quitan ansiedad, otros quitan sueño, otros dan sueño. Entonces, conozcan bien el perfil del medicamento. Unos aumentan el apetito, otros lo quitan, ¿no? Entonces, si el paciente es obeso o no. Conozcan bien el perfil del medicamento que van a dar. Es toda una familia, los inhibidores de recaptura de serotonina. Pero les digo, cuando lo voy a dar para dolor, ¿no? Si lo doy para depresión, busco llegar a la dosis antidepresiva, aunque empiezo poco a poco. Cuando lo voy a dar para dolor, me voy a mantener siempre en dosis bajas, ¿no? Voy a empezar con muy poquito y si acaso voy a llegar a la mitad de la dosis estándar, ¿sí? Y además le voy a agregar terapia ocupacional y pues cuestiones o sea, que haga salir al cine, que salga de vacaciones, etcétera. Y terapia física, ¿no? Pero no tanto terapia física, sino que haga ejercicio, ¿no? ¿Sí les queda claro? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. sí, Vamos bien doctor. hasta acá, ¿no? Entonces, el tratamiento, pues les digo, y bueno, si ya detectaron que es una cefalea mixta, pues incluyan el tratamiento para el otro tipo de dolor, ¿no? O a veces el tratamiento preventivo de la migraña me va a servir también para ¿no? O sea, ya empiezo yo a combinar los dos tipos de dolor y la prevención. Aunque este problema, ¿no? Pues es como un tema actual, pues existen descripciones del dolor de cabeza de toda la vida, ¿no? Entonces vean este dibujo de un papiro, ¿no? No sé qué papiro es, ¿no? Pero vean el paciente en cuestión, ¿no? Como le amarran la cabeza con una cinta, eso sabemos que hasta la fecha sigue sirviendo, ¿no? El apretarnos la cabeza, ¿no? Y amarrarse algo, ¿no? Y ponerse algo frío, ¿no? Como en la migraña, ¿no? Pero también puede servir acá. No sé si era, estaba frío o no, cocodrilo, ¿no? Pero de alguna forma eso quiere ejemplificar, ¿no? El ponerse algo que me haga presión, posiblemente frío, ¿no? Para controlarle el dolor de cabeza, ¿no? Se le ve. Y pues estamos hablando aquí, pues hace 5,000 años, ¿no? O quizá más, ¿no? Entonces es un evento humano de toda la vida que hemos padecido, ¿no? Y que pues hemos batallado toda la vida para controlarlo hasta la fecha actual, ¿no? Entonces, aparte de este tratamiento, me imagino que le daban alguna remedio, ¿no? Pues ellos sabían mucho de raíces, de extractos, etcétera, ¿no? Y de paso un poco de oraciones, ¿no? Para que se le quite el dolor. Entonces seguimos. Entonces, bueno, les digo, el tratamiento preventivo, ¿no? Otra vez el sujeto lleno de pastillas, ¿no? Ser cuidadoso. Va a ser muy importante, les digo si hay abuso de medicamentos, ¿no? Repito, iniciar con dosis bajas y una vez que yo ya le voy a dar un tratamiento preventivo, mínimo va a durar 6 meses, ¿no? No se lo voy a dar por un mes o dos y hay que aclararlo con el paciente porque los pacientes son muy dados a que se les acaba la caja de cualquier medicamento, ¿eh? De la diabetes, de la presión o de lo que sea, o del colesterol, y creen que ya se curaron y dice, pues era una caja. Entonces sean ustedes muy claros en sus instrucciones, ¿no?
Y bueno, siempre juntarlo con otras terapias porque es lo que nos va a dar beneficio a largo plazo. Pero mínimo dar los 6 meses para que el efecto ya sea sostenido, ¿no? Yo lo que busco con un inhibidor de recaptura de serotonina no es que el paciente esté jovial y que no le importe nada. Todo eso no pasa, ¿no? Hay muchos mitos de los antidepresivos. Yo lo que busco es restablecer la química cerebral para que el paciente funcione como antes del dolor, ¿no? Y para que eso dure y no recaiga, tiene que ser un tratamiento largo. ¿Sí? Aquí vemos otro ejemplo, ¿no? Otro dibujo. ¿Sí? Entonces está sentado agarrándose la cabeza de los dos lados, ¿no? Se le ve el fastidio del dolor, ¿no? Entonces aquí acabaríamos cefalea tensional. No sé si tengan alguna duda. Creo que no, Doc. Creo que no, doctor. Quedó claro. Hasta aquí hemos visto los dos, bueno, hemos visto todo el panorama, clasificación de cefaleas, las primarias, las secundarias, cosas de tratamiento, y hemos visto las dos grandes cefaleas idiopáticas con las cuales ustedes van a trabajar. Acuérdense que dentro de las idiopáticas también hay una cuarta, o primarias, ¿no? Hay una cuarta clasificación, ¿no? O sea, es la cefalea tipo migraña, la cefalea tensional, las trigémino autonómicas, que serían las que siguen, y después las de origen diverso, ¿no? En donde entran pues las de estímulo de frío, por actividad física, por presión externa, etcétera, que es un gran grupo de dolores de cabeza, ¿no? Para fines de las cefaleas primarias nos interesa por lo menos abarcar el siguiente tema, que serían las trigémino autonómicas. Y aquí le puse en racimos, ¿no? Porque la cefalea en racimos fue como se empezó a conocer este tipo de dolores de cabeza. A medida que ya se conoce más y se estudia más los cuadros clínicos, pues se vio que no es la cefalea en racimos nada más, sino que hay muchos tipos de cefaleas que parecen de racimos, pero corresponden a más bien a esta gran familia de dolores de cabeza que se llaman trigémino autonómicas, ¿no? Entonces, este tipo de dolor de cabeza no es tan frecuente, ya es más o menos 2% de la población. Les digo, 2% sigue siendo un montón de gente, ¿no? Son de un poco más difícil diagnóstico, es decir, generalmente yo ya cuando detecto esto, me obligo a hacer resonancias, me obligo a descartar otras enfermedades y sí tienen un gran impacto en la calidad de vida, ¿no? El que padece esto realmente lo padece, ¿no? O sea, esos son dolores muy intensos con síntomas autonómicos, ¿no? Y por eso se llaman trigémino autonómicas y tienen como un componente francamente trigeminal, ¿no? El dolor es francamente neuropático, agudo, lancinante, ¿no? Si se acaba ahorita si se cierra, igual descansamos, ¿no? 5 minutos y nos conectamos, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, doctor. Porque podríamos terminar este tema hoy, ¿no? Déjenme nada más aquí. Ya. Entonces, bueno, vean el dibujo otra vez, ¿no? Vean cómo les he recalcado todo el tiempo mientras hablamos de cefaleas, los analgésicos, ¿no? Entonces vean aquí cómo las pastillas están entrando a la cabeza y le están metiendo picos, ¿no? Dentro de la cabeza, ¿no? Y se agarra, ¿no? Tienen la cefalea tensional, ¿sí? Y vean cómo los mismos analgésicos le están, pues metiendo en la cabeza, ¿no? Bolas con colores o pastel, ¿no? O sea, el paciente descansa, se siente aliviado, ¿no? Entonces el analgésico tiene el doble efecto, ¿no? Tanto me genera el dolor, ¿no? Por pérdida de la regulación, ¿sí?